والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a la entrega nuestra semanal de la mujer en el Islam con el tema los pecados graves en el Islam. Alhamdulillah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alameen, wa salatu salam ala nabiyina Muhammad, alayhi afdal salatu salam. El tema de hoy día, inshallah, es un tema que cada muslim debe conocer acerca de lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho vedado, ha hecho prohibido, lo que se consideran las faltas graves en el Islam. Los sabios del Islam, los exégetas de los musulmanes, han clasificado los pecados graves como alrededor de 70 y pico de pecados que son considerados graves. Dentro de estos hay 13 categorías que están mencionados en el Corán, que vamos a ver hoy día un poco brevemente, y otros que están en la sunna del profeta Muhammad alayhi afdal salatu salam. ¿Qué se considera pecado grave o cómo se puede saber que es un pecado grave? Para definir la gravedad de una falta, analizamos si es que son faltas que Allah ha puesto un castigo en este dunya, un castigo físico para la persona que comete ese acto, se considera ya de la categoría grave. También si es que esa falta conlleva la maldición de Allah, y también si es que Allah menciona el castigo severo que le acontecerá en el día del juicio final al cometer esta falta. Entonces, bajo estos parámetros podemos reconocer qué tan grave es una falta que podemos estar cometiendo. Allah nos proteja. Sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala creó a ciertas criaturas que no cometen faltas, como los ángeles, ¿verdad? Ellos son criaturas obedientes al mandato de Allah subhanahu wa ta'ala. Sin embargo, Allah hizo al ser humano y también a los genios criaturas que podemos estar cometiendo errores porque tenemos el libre albedrío, porque tenemos la decisión de hacer o no hacer un acto. También Allah, a través de sus mensajeros y a través de los libros que Él ha revelado a lo largo de la historia, nos da a conocer cuáles son las faltas que conlleva al ser humano a cometer esas faltas. Y el principio es que en el Islam se corta de raíz todo lo que puede llevar a la persona a cometer un pecado grave en su vida o un pecado pequeño también, ¿no? Ese es el principio. También hay otro principio importante que es que sacamos de la historia de Adam alayhi salam y también de muchísimos versículos del Corán, así como de aleyas, de hadiths que el profeta Muhammad alayhi salam menciona, que Allah le gusta que su siervo retorne a él
en arrepentimiento. Y si su arrepentimiento es verdadero, Allah lo aceptará y perdonará sus faltas. Bien, vamos a citar ahora un hadith del profeta alayhi salatu salam, que la traducción aproximada dice así: quien evite cometer las faltas graves, lo que se llama en árabe al-kaba'ir, las faltas graves, Allah perdonará las pequeñas, ¿no? Allah perdonará las pequeñas y permitirá que esta persona pueda entrar al paraíso, ¿no? Entonces, es una promesa de Allah subhanahu wa ta'ala si el siervo se mantiene alejado de los pecados graves. Por esto, es importante identificar estas faltas. La falta primera que, alhamdulillah, todos conocemos es el shirk, el politeísmo, la idolatría, que es la falta más, es la peor falta. Esa es el pecado más grave y es el pecado que Allah subhanahu wa ta'ala ha alertado a su creación a través de sus mensajeros y profetas a lo largo de la historia. O sea, si nosotros analizamos cuál fue el mensaje principal con lo que vinieron los profetas, fue adorar a un solo Dios y no poner similares junto a él, tanto en adoración, en culto, en intercesión, o creer que alguien fuera de Allah subhanahu wa ta'ala le puede a uno socorrer, perdonar, hacerle milagros, hacerle favores, ¿no? Entonces, este es un principio básico de no solamente del Islam que tenemos hoy día, sino es el principio básico que está revelado en todos los libros sagrados anteriores al Corán, tanto como en la Biblia, el Evangelio, la Torá, el Zabur, los salmos a David, los mensajes con los que vinieron a Abraham, Moisés, todos ellos vinieron con este principio básico. Entonces, por esto es que Allah está en la primera categoría de las cosas que Allah detesta totalmente, que es que después de que Él nos ha creado, después de que Él nos ha dado todo lo que hemos dado, el ser humano pueda rendir agradecimiento, culto, adoración a alguien que no sea Él. La siguiente falta que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, que es muy detestable para él, es el maltrato a los padres. Esto es debido al alto rango que tienen los padres en la vida de los seres humanos y son a quienes el ser humano cuando nace en realidad es totalmente dependiente de los cuidados que le brinden sus padres, especialmente la madre en esa etapa inicial de la vida que somos totalmente indefensos. Y luego los padres son quienes hacen todo lo que está a su alcance por dar confort al hijo, dar educación, dar bienestar, dar una buena formación. Son los seres que más cerca están a lo largo de la vida del ser humano, son los padres. Entonces, uno nunca puede devolver a los padres el favor que ellos nos hicieron al formarnos y cuidarnos y educarnos. Y en un hadith dice, excepto en una ocasión, en un caso, digamos, que el hijo pueda llevar el mensaje del monoteísmo, del Islam a sus padres que no fueron musulmanes. Y si sus padres aceptan ese monoteísmo, ese Islam, y abrazan el Islam, es como que el hijo realmente devolvió el favor
a los padres que le han hecho. Entonces, maltratar a los padres, causarles dolor, causarles molestias, irrespeto, todo ese tipo de acciones está considerado como un pecado grave. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona wabil walidaini ihsana, que uno debe tratar a los padres bien, que también los seres humanos debemos recordar, ¿no? Porque hay una aya donde Allah dice que viene a ser una súplica, Allahumma arhamhuma, o Allah, ten misericordia de mis padres, así como ellos me criaron cuando era yo niño. O sea, ¿por qué Allah establece esta parte? Porque cuando uno es pequeño, recibe mucha atención de los padres, especialmente de la madre, pero conforme pasan los años, uno se va olvidando de cómo la madre jugó un rol tan importante, el padre jugó un rol muy importante en la vida de la persona. Bien. La siguiente falta grave es levantar falsos testimonios o dar un falso testimonio para causar daño a alguien, especialmente si eso se da en un tribunal, por ejemplo, en un tribunal donde está en riesgo la vida del acusado o la sentencia del acusado, y si es inocente y la persona, su testimonio va a hacer una diferencia entre que la persona salga libre o que la persona sea condenada, por supuesto que ese falso testimonio traerá consecuencias no solo fatales o con impacto muy desagradable al acusado, sino también a todas las personas que estén involucradas con el acusado, su familia, etcétera, etcétera. Entonces, esto está considerado uno de los pecados graves del Islam. El cuarto es el asesinato, quitar la vida a alguien de una forma injusta. Y debo decir injusta, porque si uno lo hace en defensa personal o, por ejemplo, el soldado que defiende en una batalla, en una guerra, y tiene que matar al enemigo, en ese caso es un acto de defensa personal y está también frente a otro enemigo que está en las mismas circunstancias, el caso es diferente. Pero a lo que se refiere en el Islam y en todas las religiones monoteístas, nos hablan del asesinato, del crimen, de quitar la vida a un ser humano de forma injusta, quitar la vida a un inocente, matar simplemente porque quiere robarle, por ejemplo, o porque tuvo iras, o porque cualquier razón que no es válida. Entonces, el matar a alguien es quitarle la vida que Allah le ha concedido. Y hay un relato de esto, un hadith del profeta alayhi salatu salam, sobre los asesinatos y crímenes que se dan, que en el día del juicio final, la persona que fue a la que le mataron, ¿no? A la que le mataron en el día del juicio final, esta persona arrastrará a su asesino ante Allah subhanahu wa ta'ala y le dirá, Allahumma, pregúntale, ¿por qué me mató? ¿Por qué me mató? Y esto, por ejemplo, es algo que podemos hoy día que andan cometiéndose en el mundo muchísimos asesinatos y crímenes en todo lado, a nivel social de un país, a nivel internacional.
lo que sucede en Gaza, en Líbano ahorita, por ejemplo, donde son invadidos de una forma injusta y se cometen crímenes contra muchísimos inocentes, especialmente niños, ¿no? Bien. El quinto que está en la lista de hoy día es la magia, la brujería, la hechicería, el vudú, como se llaman en algunas partes. Y este es un pecado muy detestable, muy desagradable para Allah subhanahu wa ta'ala. Y uno pensaría que ya es algo del pasado, que nadie hace eso, pero en realidad vemos lamentablemente que son cosas que persisten en ciertas sociedades y se cometen este tipo de hechizos, este tipo de brujería. ¿Y por qué es considerado un pecado grave? Primero porque el hechicero o el brujo se pone en contacto con un genio o varios genios para hacer daño. Normalmente estas cosas de la brujería y la hechicería es para hacer daño, ¿no? A terceros. Entonces, el brujo se pone en contacto con un genio para que, entre comillas, le conceda poder y le conceda cierto conocimiento, supuestamente conocimiento de cosas ocultas del futuro, por ejemplo, y de esta forma el hechicero, para alcanzar el favor del genio, tiene que muchísimas veces cometer actos de idolatría, como rendir culto al genio o al demonio, o hacer sacrificios de gatos, de perros, animales, para alcanzar la complacencia de su genio o su demonio. Lamentablemente vemos que a veces las personas que hacen o acuden, mejor dicho, a los hechiceros son mujeres, desgraciadamente, porque quieren hacer lo que se llaman los amarres de hechizo para que alcanzar el amor de un hombre que anhelan, o para que ese hombre no se fije en otra mujer, eh, o básicamente son ese tipo de cosas que llevan a las mujeres a hacer este tipo de hechicería. Quiero aclarar sobre este punto que muchas veces estas mujeres que van a consultar a los hechiceros para hacer un hechizo a su esposo, por ejemplo, para que le ame, que no se fije en otra mujer, y le resulta que el hechicero lo logra, lo hace, y comienza ese hombre a esa persona supuestamente que esta mujer ama y le quiere, comienza a enfermarse y comienza a tener cierto tipo de desvaríos en su personalidad, en su comportamiento, y muchísimas ocasiones esta persona puede morir con el hechizo que le hicieron, puede morir con el hechizo que le hicieron. Entonces, esta mujer que hace ese tipo de cosas, en vez de ganar un esposo o mantenerlo al lado, le causó su muerte, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres musulmanas, que la samahallah, Dios no quiera, Allah no permita, acuden a hacer ese tipo de cosas, lamentablemente sí hay quienes hacen eso, son mujeres que no tienen fe en Allah.
porque si una persona tuviera la fe suficiente en el poder de Allah subhanahu wa ta'ala, en vez de ir a hacer un hechizo a su esposo, rece y postérnese ante Allah, postérnese ante el Creador y pida que Allah mantenga el cariño y el afecto entre ustedes y no acudir a los demonios para hacer un acto tan horrendo. Entonces, la brujería, la hechicería está catalogada entre los pecados graves y hay un hadith del profeta alayhi salatu salam que habla acerca de los 7 pecados mubiqat se llaman, que son, ¿qué quiere decir mubiqat? Que quiere decir que causan que la persona se pierda, la perdición de la persona. Y en ese hadith, la brujería está en segundo grado. En ese hadith, la brujería está en segundo grado. Así de grave es. Y las personas que acuden a los hechiceros, si son musulmanes, su salat no es aceptado por 40 días, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer tauba, pedir perdón a Allah si uno ha hecho ese tipo de cosas. Y si la persona ha sido blanco de alguna brujería, debe acudir a un sheikh, a alguien que conozca para que le pueda zafar de este hechizo. No debe acudir a otro brujo o ir al mismo brujo, porque esos son actos muy graves que en el Islam Allah subhanahu wa ta'ala lo ha hecho totalmente prohibido. El siguiente pecado que está grave es gastarse el dinero de los huérfanos. Gastarse el dinero de los huérfanos. Por ejemplo, alguien pierde a sus padres y quedan a cargo de ciertos familiares y resulta que estos huérfanos, sus padres tenían dinero, tenían bienes y las personas que están a cargo de esos bienes lo malgastan, lo utilizan para su beneficio personal y no entregan a los huérfanos sus haberes. Cuando son pequeños, capaz no hay cómo entregarles, pero se debe gastar de eso para la manutención de los mismos niños huérfanos y cuando crecen, entregarles, cuando ya ellos están en una capacidad de manejar sus bienes, que no necesariamente son los 18 años, como es en el mundo occidental, porque la mayoría de edad en el Islam es más antes, es cuando la persona ya tiene capacidad de manejar sus bienes, se les debe entregar. Dentro de esta misma categoría están, por ejemplo, las organizaciones que tienen a cargo a los que son los orfanatorios, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay personas que van y donan a los orfanatorios dinero, comida, ropa, mochila escolar, lo que sea, para esos niños. Y resulta que las personas que están a cargo de esos bienes, de esos niños, utilizan esos recursos para su beneficio personal, ¿no? Entonces, Allah menciona en el Corán que es como que estas personas están tragando fuego, ¿no? O sea, así de grave es consumir el dinero de los huérfanos. Séptimo es lo que se llama el riba, el interés, la usura. El nombre exacto y perfecto es usura. Interés es un nombre moderno que las personas han puesto a un acto tan horrible como es la usura, ¿no? Es un dinero mal habido, por supuesto, es un dinero mal habido. La usura ocasiona que las personas se empobrezcan
y cuando son a nivel personal, cuando es a nivel de país, por ejemplo, las cosas también se agravan porque los países se van endeudando más y más y más y nunca terminan de pagar sus deudas debido a los altísimos intereses que son objeto esas deudas. Entonces, la usura y el interés es uno de los pecados, querida audiencia, en los que Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho que les declara la guerra. ¿Ya? Dice, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Sepan que Allah y su profeta les declaran la guerra a las personas usureras, a las personas que utilizan la necesidad ajena para sus propios beneficios. También debemos saber que las personas que utilizan la usura como medio de vida, a la larga Allah les declara la guerra no solo en el día del juicio final, sino también en esta vida mundanal, ¿no? Hemos hablado alguna vez sobre eso, inshallah, continuamos con la siguiente parte, hacemos una pequeña pausa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos con nuestra segunda parte de nuestra entrega. El siguiente pecado grave es la deserción del campo de batalla, suponiendo que las personas, los musulmanes, están en el campo de batalla y de pronto por ahí alguien le entra el miedo y decide retirarse del campo de batalla. Y al ver eso, otros que también pueden haber estado con ciertos temores internos, les pasa, son contagiados con ese mismo sentimiento y dicen, bueno, si fulano está retirándose, yo también me retiro, y puede eso ocasionar que se debilite el ejército, se debilite los que están enfrentando al enemigo, y en vez de enfrentar al enemigo salgan despavoridos. Y eso es un pecado que está dentro de los 7 pecados graves del Islam. La deserción en el campo de batalla, cuando ya la gente está al frente, deciden regresarse. La siguiente falta es acusar injustamente a una mujer casta y pura, honorable, y tildarle de que ha cometido una falta grave, hablar de su honor, hablar de su rectitud, cuando ella es una persona correcta. ¿Por qué esto es una falta grave? Esto es una falta grave porque puede destruir la vida de una mujer, puede destruir su vida, ¿no? Si alguien habla de su honor, de su rectitud, y tiene, por ejemplo, alguien le quiere pretender para matrimonio, y de pronto alguien habla de una forma incorrecta y le acusa de que es una mujer tal y cual, o se le vio con alguien, o se le vio un lugar indecente, cuando no fue esa la realidad, entonces es uno de los pecados graves. Incluso las personas que ocasionan ese tipo de habladurías y falsos testimonios, islámicamente son castigadas, ¿no? Por supuesto, aquí habla el hadith de las mujeres castas y puras.
pero no se está exento también que uno hable de un hombre correcto, de su honor, tildarle de cosas que no son. Entonces es cualquiera de estos casos, pero por supuesto en el caso de la mujer es mucho más grave esa falta. El siguiente pecado grave es tomar el nombre de Allah, que también está en la Biblia, tomar el nombre de Allah en vano, o sea, jurar por Allah en algo que sea falso, que sea una mentira. Decir, sí, juro por Allah que hice esto, o sí, juro por Allah que yo vi esto, etcétera, ¿no? Tomar el nombre de Allah en un juramento falso. El siguiente es maldecir a sus propios padres. Entonces, cuando le preguntaron al profeta, alayhi salatu salam, ¿cómo uno puede maldecir a sus propios padres? Dijo, cuando tú maldices al padre de alguien y él en retribución te contesta de la misma forma y maldice a tus padres, es como que tú fuiste el que provocó que alguien maldiga a tus padres, por ende eres tú el que has maldecido a tus padres. Entonces, de esta forma, el Islam nos enseña que uno debe tener cuidado cuando habla con la gente, cuando pelea con la gente. Como hemos dicho muchas veces, uno tiene que enfrentarse en una discusión, en una pelea con alguien, pero debe mantener los límites de respeto, consideración y no transgredir esos límites de respeto y decir cosas tan ofensivas para que también el otro nos suelte algo peor de lo que nosotros hemos dicho. También la siguiente falta grave es esculpir imágenes. Esculpir imágenes que las personas adoran, ¿no? Recordemos el relato de Ibrahim, alayhi salam, que su padre era escultor de ídolos y él vendía esos ídolos a la población para que les adoren en vez de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es algo que en nuestro medio, aquí en América Latina, se ve muchísimo y muchas partes también del mundo se ve que la gente esculpe ídolos y los vende para que sean objeto de adoración en vez de Allah. Y hay una hadith sobre eso que dice, uno de las peores personas, uno de los peores castigos serán infligidos en el día del juicio final a las personas que hacían esculturas para que la gente adore en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. De paso se ha dicho, no es bueno tener en la casa imágenes, aunque no sean fruto de adoración, o sea, objeto de adoración, una virgen, un santo, sino que simplemente hay personas que tienen esculturas de desnudos o algo porque supuestamente el artista es genial, porque tener imágenes en las casas son ocasiones, imágenes, sean esculturas o sean pintadas o sean cualquier tipo de imagen de seres humanos o animales, hay que aclarar, seres humanos o animales, impiden la entrada de ángeles a la casa. El siguiente pecado es asesinar a los niños de una forma injusta, o lo que se llama infanticidio, ¿no? O lo que es el aborto, eso es un pecado grave, quitar la vida al propio hijo. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona sobre esto y dice, no asesinen a sus propios hijos por temor a compartir con ellos su sustento, su rizq, porque quien da el sustento es Allah, al padre y al hijo. Hay personas, por ejemplo, que abortan, como era hasta hace poco, por ejemplo, en la China, los padres podían tener un solo hijo y querían tener hijo varón. Entonces, si les nacía una hija mujer,
se deshacían de ella o abortaban o sabían que la mujer está embarazada de una niña, abortaban. O en el caso de las personas, mujeres que se quedan embarazadas fuera del matrimonio y quieren deshacerse de ese hijo, están cometiendo un asesinato con su propio hijo, ¿no? Esto, por supuesto, es un haram muy grande. Quitar la vida, peor, quitar la vida a su mismo hijo. Eh, el siguiente pecado es el adulterio, que puede mantener, dice, con la esposa de su vecino. El hadith menciona, dice, el adulterio que comete el hombre con la esposa de su vecino. ¿Por qué el vecino? Porque los vecinos generalmente son las personas con los que uno está en contacto siempre por la cercanía, ¿no? Además que en el Islam el vecino tiene muchísimos derechos sobre uno y uno debe cuidar de sus vecinos, tratarles bien, compartir con ellos. Imagínense, uno permite que sus vecinos entren al hogar y resulta que el vecino se lleva a la esposa. Entonces, por supuesto, eso es haber dado la puñalada por la espalda, ¿no? De la confianza que se le fue brindada. Vamos a ver ahora otro tipo de pecados. Hasta aquí vamos 14. Vamos a ver ahora otro tipo de pecados graves también. El suicidio, ¿no? El suicidio, que está en la categoría también del asesinato. El asesinato es matar a otros y el suicidio es quitarse uno mismo la vida, siendo que Allah subhanahu wa ta'ala es el dueño de nuestra vida. Y estos son conceptos que hablamos la semana pasada cuando hablamos de la explicación de Ayat al-Kursi, que nosotros no somos dueños de nada. Es Allah el dueño de todo. Entonces, al momento que la persona se quita la vida, está alterando el principio de que se quitó algo que no le pertenece, que es la vida que le pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y normalmente la gente que comete suicidio son personas que no tienen la fe suficiente en Allah y saber, el musulmán, el creyente sabe que Allah es quien le puede rescatar y le puede ayudar en momentos de extrema dificultad. Entonces, por eso la gente que comete suicidio normalmente son gente que no tiene ese contacto cercano con Allah subhanahu wa ta'ala. El siguiente pecado es cometer injusticias con otros, cualquier tipo de injusticia que uno cometa, lo que se llama en árabe zulm. Las injusticias de no dar los derechos, las injusticias de los maltratos, cualquier tipo de injusticia que uno cometa con la gente. El siguiente es cuando los musulmanes no cumplimos o no cumplen, para no incluirnos, no cumplen con los preceptos de su religión, como es el ayuno, como es el salat, el rezo, como es el zakat, que son pilares principales en la vida del musulmán y son preceptos básicos de nuestra religión. Entonces, cuando las personas musulmanas incumplen esto, están cometiendo faltas graves, o el tapar el aura, tapar las partes pudendas, tanto para hombres como para mujeres, siendo que para los hombres son otra categoría y para las mujeres son otra categoría, pero en el principio es cuando las personas también muestran sus partes que ocasionan atracción hacia el sexo opuesto. El siguiente, adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, ¿no? Todo ese tipo de actos que islámicamente tienen
un had, un castigo, como ya explicamos antes, y por qué el Islam, y no solo el Islam, sino las religiones monoteístas anteriores a nosotros, Allah también reveló que eso es una falta grave, una falta muy grave, porque es el deterioro que se ocasiona a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social para un conglomerado, ¿ya? Las personas hoy, por ejemplo, desgraciadamente, está de moda que los jóvenes no quieran contraer matrimonio y más bien mantienen relaciones con unos, con otros, con unos, con otros, con unas, con otras. Todo es un libertinaje, una irresponsabilidad, porque las personas no quieren atarse a un compromiso que tiene responsabilidad de gastar, de manutención, en el caso de los hombres o en el caso de las mujeres que no quieren cumplir sus obligaciones dentro del hogar. Entonces, tanto hombres como mujeres no quieren, desgraciadamente hoy día, tener ese tipo de ataduras. Supuestamente, en el caso del musulmán, miren el musulmán cómo piensa. El musulmán piensa, esto, lo que yo hago con mi esposa, lo que hago con mi esposo, lo que gasto en el hogar, lo que cumplo con mis obligaciones, voy a recibir una recompensa en el más allá. Entonces, no son cosas que están limitadas a beneficios mundanales, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, ya me cansé de servir a mi esposo, o alguien puede decir, ya no quiero seguir gastando en mis hijos, o mi esposa es una gastadora, o qué sé yo. El musulmán piensa, hay una recompensa en el más allá, ¿no? Entonces, esta ola que se nos está viniendo encima, ya se ven las secuelas, por ejemplo, en Europa, que esto ya llevan algunas décadas con este problema allí. No hay hogares, ¿no? No hay hogares, y las personas cuando envejecen terminan solas, porque no tienen su cónyuge al lado, no tienen hijos porque no procrearon hijos, y no, lo normal es que les dejen en ancianatos. Y se torna una vida solitaria para la persona, y para las comunidades, por ejemplo, se conoce que en Europa tienen un problema de vejez y no hay nuevas generaciones europeas, pero sí hay generaciones musulmanas que están creciendo muchísimo en Europa. Bien, el siguiente pecado grave, por supuesto, el robo, robar, eso sabemos. El siguiente es la extorsión, extorsionar a una persona, o sea, amenazarle, seguirle sacando dinero a través de extorsión, comúnmente sabemos. También todo lo que son juegos de azar, lotería, todo lo que es juegos de azar, ¿no? Todo lo que está en la categoría de juegos de azar. Y hay incluso a veces la idea que si uno, por ejemplo, va a recolectar dinero para una obra social y lo hacen a través de una venta de papeles con números, ¿no? Para sorteos, ¿no? Que depende de la suerte. El sorteo y gana la persona y gana fulana. Ellos venden mil papeles y el que gana es uno. La lotería, todas esas categorías de juegos de azar, todo eso depende de la suerte, está vedado en el Islam, ¿no? También otra categoría es tomar prestado dinero con la intención de no pagar esa deuda. Hay personas, por ejemplo, que abusan de las amistades, abusan incluso de entidades bancarias, de tarjetas de crédito, hacen gastos de tarjetas y no pagan, ¿no? Porque tienen la intención de no pagar esas deudas. Entonces, eso es un robo, eso es un robo flagrante, ¿no? Muy claro, eh, porque la intención de la persona es no pagar. No así el caso de personas, por ejemplo, que pueden
o tienen a veces que acudir a un prestamista o pedir un préstamo a alguien y resulta que esta persona quiebra, ¿no? Hace unos negocios que no les resultan y quiebran y no van a poder pagar porque están en una situación de quiebra económica. No es el mismo caso del primero que acabo de mencionar, porque aquí lo que pesa es la intención, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona deudora? Es hablar con el acreedor y decirle, no puedo pagar, estoy en esta situación y tratar de alcanzar el perdón del acreedor para que uno no lleve a la tumba esa deuda. Recordemos que el profeta, alayhi salatu salam, cuando murió una persona que tenía deuda, se rehusó a hacer el salat janaza, se rehusó a hacer el salat funeral. Y, y yo recuerdo cuando leí eso, la verdad sí me dio escalofrío, porque hoy día todo el mundo debe y las personas que hemos estado en el comercio, por ejemplo, uno siempre está en esas transacciones y a veces a uno le deben y uno debe. Entonces, cuando leí ese hadith realmente me estremeció. Luego escuché la explicación de que por qué el profeta se rehusó a hacer el salat, pero sí pidió a los sahabas que hagan el salat por él, porque él sabía que esta persona no tenía intención de pagar su deuda, no tenía intención de pagar su deuda, ¿no? Entonces, miren cómo en el Islam, subhanallah, se guardan muchísimo los derechos de cada quien, ¿no? Se guardan los derechos de los unos, de los otros, y también en el Islam, por ejemplo, en el Corán, en Surat al-Baqarah, la aleya más larga del Corán se llama la aleya de la deuda, Ayat al-Dain, donde Allah establece los parámetros de la deuda, cómo debe uno hacer, firmado con testigos, o dar una prenda, o dar una hipoteca, o algo, para asegurar que la otra persona alcance su derecho, ¿no? Y uno también tener su derecho. Entonces, en el Islam se protege muchísimo los derechos de cada quien. Finalmente, querida audiencia, por supuesto está prohibido la ingesta de intoxicantes como son el alcohol, la droga, todo lo que puede ocasionar un daño a la persona y hay también dentro de esta categoría los cigarrillos, fumar, shisha, claro que es en menos rango que las drogas y el alcohol, pero también son cosas que a uno le puede hacer daño. También la ingesta del cerdo o la carne que no es halal, si la persona come una vez, se considera que es una falta menor, pero si la persona hace de eso un hábito, se transforma en una falta grave. Y la última, me quedan dos últimas, es el namam, lo que quiere decir la persona que pasa murmurando, criticando a espaldas de otros con la intención de hacer daño, ocasionar malestar, destrucción, todo ese tipo de chismes que van y traen. Eso es uno de los pecados graves por lo que la persona puede ser castigada tanto en su tumba como en el ákhira y va a pagar con sus acciones en el día del juicio final a las personas que criticó y murmuró y habló mal. Jazakumullah khair, querida audiencia, inshallah. Nos estaremos viendo la próxima semana. Ruego a Allah haber podido dar un mensaje claro. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Nos vemos inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.